Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la independencia y los primeros años del México independiente por Colegio Santa Cruz Juventino Rosas en la carrera de Pedagogía, cursando el segundo cuatrimestre, presentando Lisette Lemus a cargo del licenciado Moisés Martínez Mosqueda. ¿Quién fue Antonio López de Santa Anna? Fue un presidente por más de 11 años, conocido por perder una gran parte del territorio mexicano, apoyando también el imperio de Iturbide. ¿Qué es la masonería? La masonería es una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias bajo un precepto de fraternidad. Durante estos años, Nueva España vivió un periodo de crisis por las sequías y granizadas que hicieron que se perdieran en grandes cantidades de maíz el poco grano que se había cultivado, y el poco que había elevaba su precio. El virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, no sabía a quién obedecer, por lo que en septiembre de 1808 el virrey fue obligado a renunciar a su cargo y fue arrestado junto con varios funcionarios criollos y acusados de la traición a la corona. En septiembre de 1810, las autoridades virreinales descubrieron una conspiración en Santiago de Querétaro. En ellas participaban el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, José Ortiz, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama. Doña Josefa arbitrios participantes que habían sido descubiertos. A esta situación, el cura Miguel Hidalgo decidió adelantar el movimiento que habían planeado para diciembre. El amanecer del domingo 16 de septiembre en Villa Dolores, mandó tocar la campana de la parroquia para llamar la atención de la gente que estaba en la plaza del pueblo y así levantarse en armas. Sí, llamado ejército insurgente, que significa que tomaron las armas, avanzando sobre los pueblos y campos de la zona del Bajío, el cura Miguel Hidalgo proclamó los primeros decretos que rompían con el gobierno virreinal, terminar con la esclavitud y la distinción de castas. A principios de 1811, comandados por Calleja, derrotaron a los insurgentes cerca de Guadalajara, Hidalgo. Allende, Aldama y Mariano Jiménez se dirigieron hacia el norte de Nueva España, pero fueron emboscados. Fueron aprehendidos para ser juzgados y fusilados en Chihuahua. El niño artillero, quien con tan solo 12 años prendió mecha a un cañón y lo disparó contra el ejército enemigo, haciéndolos retroceder. Tras la muerte de Hidalgo, el movimiento independencia ya se había extendido a muchos lugares de Nueva España y continuó con la misma intensidad, pero ahora al mando de José María Morelos y Pavón. En un congreso, Morelos hizo público un escrito, Sentimientos de la Nación, en el cual se establecía que el América era libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. En 1814, tras el debilitamiento del imperio Napoleón, Fernando VII recupera el trono de España y desconoció la Constitución de Cádiz y volvió a instaurar el absolutismo. El regreso del monarca español significó para nosotros el absolutismo, sino el mayor poder para el ejército realista. El 5 de noviembre de 1815, José María Morelos fue capturado, sometido a juicio y fusilado.
en Ecatepec, Estado de México. Tras la muerte de Morelos, Nicolás Bravo se encargó de dirigir las tropas, pero el movimiento ya se había fragmentado en pequeños levantamientos regionales. El encargado de combatir al ejército de Guerrero era el reconocido oficial criollo del ejército virreinal Agustín de Iturbide, pues tenía el apoyo de jefes militares y de un importante sector eclesiástico y económico. Para evitar nuevas batallas, el 10 de febrero de 1821, Iturbide comunicó a Guerrero su intención de proclamar la independencia, y ambos llegaron a un acuerdo por medio de mensajeros y acordaron entrevistarse en persona para sellar la alianza definitiva. El 24 de febrero, estando en la villa de Iguala, Iturbide, apoyado por Guerrero, dio a conocer el plan de independencia conocido como el Plan de Iguala. La independencia de México, en este establecía la independencia de Nueva España, la exclusividad de la religión católica, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o algunos miembros de la corona, y derechos ciudadanos a todos los habitantes de Nueva España sin distinción de origen o condición racial. Este día nace México como una nación libre e independiente, después de 3 siglos de dominio español, 11 años de guerra. Habían dejado una situación difícil, pues el país comprendía un enorme territorio incomunicado. A partir de ese momento, Iturbide se convirtió en el primer jefe del ejército trigarante, el cual utilizó un estandarte con una bandera con franjas diagonales que simbolizan estos 3 principios. Rojo, la unión de los criollos españoles e indígenas y mestizos. Verde, la independencia. Y blanco, la conservación de la fe católica. Con la negativa de España para aceptar la independencia de México, Iturbide fue nombrado emperador, pues era sin duda un gran personaje con gran popularidad. Su gobierno es conocido como el Primer Imperio. Esta situación de inconformidad llevó a que Iturbide renunciara al trono el 19 de marzo de 1822. Las primeras deudas. México no pudo pagar a tiempo lo que debía a los bancos ingleses, y ante los gobiernos y bancos de otros países ya no querían prestar ni un centavo a nuestro país. Los que no debían tanto dinero era Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Después del gobierno de Guadalupe Victoria, en medio de manifestaciones de favor o en contra, llegó en 1829 el presidente Vicente Guerrero. Pero otra vez México se endeudó nuevamente con agionistas. Durante la presidencia de Anastasio Bustamante, de 1800, en lugar de prohibir la importación de mercancías, permitió que entraran a cambio del pago de impuestos del dinero, que lo invirtió en maquinaria moderna para fabricar telas a precios bajos. Esto permitió que se fundara la primera fábrica de telas en México. El 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, desde entonces dueño de un territorio que abarcaba desde Panamá hasta California. Fue así que un grupo de diputados se reunió en la Ciudad de México en 1823 para redactar la Constitución. Los dos grupos distintos, unos se identificaban con el nombre de centralistas y federalistas. Los centralistas pensaban que el poder debía concentrarse en un solo lugar y desde ahí gobernar todas las regiones. En pocas palabras, construir un gobierno fuerte central. Y los federalistas pensaban que cada provincia era un estado soberano y que la unión de esos estados daría forma a una federación. Iguala
Igual que le sucedió a Guadalupe Victoria, el presidente de Guerrero no queda bien con nadie al tal grado que su propio vicepresidente, Anastasio Bustamante, lo traicionó y encabezó un movimiento en su contra para restablecer la Constitución Federal que se había promulgado en 1824. Logró escapar, pero durante meses el ejército logró perseguirlo. Cuando por fin lo encontraron, lo capturaron y fue acusado y ejecutado sin juicio. Se fueron poco los problemas que tenía ya nuestro país, y en las primeras décadas de la vida independiente, Francia armó un gran conflicto llamado la Guerra de los Pasteles, aunque en vez de balas eran pasteles de manzana. Este consintió en la petición del gobierno francés indemnizar a sus ciudadanos por los daños materiales causados de sus propiedades debido a la Guerra de la Independencia. El territorio más grande de México era Texas, que pertenecía al estado de Coahuila. El presidente en turno, Antonio López de Santa Anna, logró reunir un ejército y fue a combatir a los rebeldes. Aunque al principio consiguió una victoria, en 1833 fue derrotado y obligado a reconocer la independencia de Texas, que ya había formado su propio gobierno. Por fin, en 1845 el Congreso de Washington dio la bienvenida a la Unión Americana y, no conforme, aún quería más. Manuel de la Peña aceptó la pérdida de territorios de Nuevo México y California, y a cambio nos dieron 15,000 pesos por daños y perjuicios ocasionados durante la invasión. Todo esto quedó escrito en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y firmado en 1848. Los niños héroes es el nombre que recibieron los principales defensores del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Juan Escutia. Entre todos tenían 13 y 17 años. En la Guerra de Independencia murieron muchas personas y se cree que alrededor de 600,000 habitantes de Nueva España murieron durante la década de 1810, más de 1,000,000. Después de la guerra, el número de habitantes era menor en las costas. Ahí se controlaban principalmente descendientes de españoles, indígenas, africanos y algunos asiáticos. A todos ellos se les llamaba mestizos. Una calamidad más grande llamó la atención de la gente y fue en 1833. Un extraño más introdujo en México la enfermedad del cólera. Esta se trataba de que se transmitía con mucha facilidad y que ocasionaba altas temperaturas, diarreas, y fue la causa de la muerte de miles de personas. Gracias.